Hola lindas y lindos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Richelyn García. Estoy emocionada. Hoy voy a hacer un video para complacer a Ioana Stanescu. Creo que así es el apellido, perdóname si no lo recuerdo bien. Para complacerla en un comentario que me pidió haciendo un video de cómo es mi historia con Rumanía, cómo llega una venezolana a Rumanía. Y bueno, les voy a contar esta historia desde mi balcón que arreglé hace poco, que ya es verano, que ya hace calor y es ahora como mi lugar feliz de mi casa. Aquí quiero estar todo el día rodeada de mis plantitas. Bueno, ¿cómo es mi historia con Rumanía? ¿Cómo terminé yo, una persona de Venezuela, del otro lado del mundo, termina viviendo en Rumanía? En realidad mi historia con Rumanía comenzó hace muchísimos años, cuando ya era una adolescente, porque en esa época, bueno, desde que yo era niña siempre soñé con viajar, conocer otros países, siempre me daba mucha curiosidad conocer personas de otros países y diferentes culturas. Y bueno, siempre tenía esa idea y cuando era una adolescente obviamente no podía. Entonces lo que yo hacía era que me metía en internet a chatear con gente de otros países. Quería aprender muchísimos idiomas. Bueno, de hecho mi idea era aprender 10 idiomas diferentes, que bueno, con el tiempo lo fui reduciendo, de 10 pasaron a ser 7, luego 5, bueno, voy por 4 y bueno, no estoy segura de que vaya a poder hablar 5 idiomas, pero bueno, todavía hay chance. Y bueno, en fin, retomando la historia, en esa época yo entraba en varias páginas para hablar con personas extranjeras y para practicar principalmente el inglés. Había una página que se llamaba Live Mocha, donde habían cursos del estilo de Rosetta Stone, en donde aprendías vocabularios, tenían como curso básico, curso medio, curso avanzado y podías aprender cualquier idioma que quisieras: ruso, chino, árabe, rumano, español, inglés. Y la página era súper buena porque aparte del contenido de que te enseñaban el vocabulario con imágenes, también tenían ejercicios escritos. O sea, decían, bueno, habla de un lugar turístico que te guste, o habla de tu país, o habla de tu comida favorita, y luego esos ejercicios escritos te los iba a corregir una persona que era nativa de ese idioma. Por ejemplo, yo estaba aprendiendo inglés y personas que vivían en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, que tenían como idioma materno el inglés, me corregían esos ejercicios. Al igual yo corregía ejercicios de personas que estaban aprendiendo español. También habían ejercicios de voz y había también un chat para practicar en vivo y directo. Entonces podías hablar chateando con personas en otro lado del mundo. Y bueno, eso era lo que a mí me encantaba hacer en esa época, estar metida en esa página tratando de aprender idiomas y hablando con personas de todo el mundo. Y en ese entonces conocí a varias personas rumanas que estaban aprendiendo español, entre esas a una señora que no recuerdo su nombre, pero que me ofreció enseñarme rumano. Y como yo en ese entonces estaba con mi meta de aprender 10 idiomas diferentes, yo dije, bueno, ¿por qué no? No creo que sea un idioma que yo vaya a utilizar alguna vez en mi vida, pero vamos a aprenderlo así por un hobby, ¿por qué no? Y entonces le dije, sí, bueno, está bien, enséñame rumano, quiero aprender. Y bueno, al final hablé solamente esa vez con esa señora que me ofreció enseñarme rumano. Al final nunca volví a hablar con ella, pero sí quedé con las ganas de aprender rumano. Entonces le dije a los otros amigos que estaban aprendiendo español que me enseñaran. Y empecé a aprender algunas cositas. También hice los cursos que estaban ahí en la página de Live Mocha, o Live Mocha en español. En ese momento era como lo pronunciaba porque ni siquiera sabía hablar bien inglés. Entonces le dije a mis amigos que me enseñaran a hablar rumano, que me enseñaran su idioma y aprendí algunas cosas. Y bueno, en ese momento estuve muy motivada y creo que llegué a un nivel como A2, casi pisando el intermedio. Esa época fue cuando yo tenía 15, 16 años, tal vez, no recuerdo exactamente, 14, 15, 16 años. Luego pasó el tiempo, no sé, entré a la universidad, ya uno se va olvidando y dejé esa parte de los idiomas así más de lado. Bueno, de aprender tantos idiomas a la vez. Me concentré más en aprender simplemente inglés y me olvidé de todo el resto. Pero quedé en contacto con esas personas rumanas, nos agregué en el Facebook, nos agregamos en el Facebook y hablábamos que sí, una vez al año, cada 2 años, cada 3 años, ¿cómo estás? Nos decíamos feliz cumpleaños
Y bueno, muy raro a la vez, así como que nos actualizábamos de verdad, de qué estamos haciendo, si estoy en la universidad, mira, pues terminé esto, o hice este viaje o lo otro. Y bueno, así pasó el tiempo, seguimos en contacto y bueno, cada vez, en esas veces que hablábamos un poquito más y nos actualizábamos, cada uno nos decíamos lo otro, bueno, si llegas a venir a Venezuela, me tienes que avisar, y ellos me decían, si vienes a Rumanía, me tienes que avisar, te puedes quedar con nosotros, y yo, bueno, sí, súper, ya sé que si voy a Rumanía, tengo amigos allá, tengo en dónde quedar. Y bueno, pasaron como 8 años alrededor, y en 2016 había un par de amigos, una pareja, que me invitaron a su boda, que se iban a casar en el 2017 aquí en Rumanía, y me dijeron, si quieres, eres bienvenida, puedes venir a nuestra boda, puedes experimentar una boda tradicional rumana. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Tal vez si se me presenta la oportunidad, me encantaría experimentar cómo es una boda tradicional rumana. Y bueno, en ese entonces yo estaba en Venezuela después de haber vivido en Francia, porque había regresado a terminar unas cuestiones de la universidad, pero no tenía pensado quedarme. Eso fue alrededor de 2016 y no quería quedarme porque ya la situación estaba muy mala en Venezuela. Pero no quería regresar a Francia porque había estado como estudiante y para poder estar solamente tenía la opción de seguir estudiando, sacar una visa de estudiante, y obviamente para la visa de estudiante tengo que estudiar. Y yo ya no quería estudiar más nada, ya estaba cansada de estudiar, quería hacer otra cosa. Entonces, buscando en internet cuáles eran mis posibilidades de poder venir a Europa y quedarme sin tantas complicaciones, encontré que habían personas que viajaban y se quedaban 3 meses en el mes Schengen, que es lo que legalmente te puedes quedar, y luego se iban 3 meses a un país que no estuviera dentro del Schengen y se quedaban 3 meses más, y luego pasaban 3 meses así, entre el Schengen y afuera del Schengen, pero en Europa. Y yo dije, bueno, en realidad no sé cómo voy a lograr quedarme en Europa, si se me presenta alguna oportunidad, súper, pero de momento voy a hacer esto. Me tocará vivir 3 meses en un país, vivir 3 meses en el otro y así ir de país en país. Bueno, no es una mala idea. Al final, al cabo, a mí que es una persona que me gusta viajar, parecía ideal. Llegué a Rumanía en marzo del 2017. La boda de mis amigos era a principios de julio, si no mal no recuerdo. Estuve un mes y quedé encantada el primer mes. Toda la gente que conocí, súper bella. Esos amigos que yo conocí por internet, que nunca los había visto en persona, que simplemente habíamos chateado hace como, en ese momento, 8 años, me recibieron, me fueron a buscar en el aeropuerto, me recibieron en su casa, me dijeron que me podía quedar. Yo le dije, mira, te puedo alquilar porque tengo una habitación. Me dijeron, te puedes quedar en la casa de nosotros, pero con una condición, sin que tengas que pagar nada. Y yo como que, wow, no lo puedo creer. O sea, para mí era como una cosa de mi mente total, que de donde yo vengo, normalmente la gente no te ayuda de esa manera. O sea, te pueden ayudar un poquito, pero no estás acostumbrado a que la gente te haga favores y te ayude y te atienda también sin nada a cambio, sin buscar nada a cambio. Entonces yo estaba como wow, estaba así como que en un sueño, como en un shock, que no podía creer lo que me estaba pasando. Y bueno, tenía otras amistades que conocí también por internet, nos encontramos, nos vimos, salimos, empecé a conocer el país un poquito con estos amigos con los que yo estuve en su casa. Hicimos un viaje hasta Bulgaria. Y bueno, pasaron muchísimas cosas en esa temporada. Luego yo terminé yéndome a Bulgaria por un mes para que me pudiera dar chance de estar en Rumanía para la boda de mi amigo, porque yo llegué en marzo y solamente tenía derecho a estar 3 meses como turista. Entonces era marzo, abril, mayo, junio, ya no me llegaba julio. Entonces me fui un mes a Bulgaria, luego regresé a Rumanía para la boda de mis amigos, y en el mes que yo estuve en Bulgaria, que por cierto también conocí gente encantadora, hermosa, las mejores personas que yo he conocido en mi vida están en Rumanía y en Bulgaria, de verdad. Adoro la gente de Rumanía y la gente de Bulgaria. Entonces, continuando la historia, cuando estaba en Bulgaria, casi todos me decían, después que yo le hablaba de la situación de Venezuela, porque obviamente todo el mundo me preguntaba, ajá, ¿y de dónde eres tú? Cuando yo le decía que era de Venezuela, me preguntaban que cómo era todo por allá, y obviamente yo no puedo tapar el sol con un dedo y no hablar de la mala situación que yo había.
Ya habían habido muchas protestas, había habido de todo, y lo que la gente me decía era, pero ¿por qué tú no te quedas aquí a vivir en Bulgaria? Aquí es fácil, aquí le dan la ciudadanía a todo el mundo, pide asilo político. Y empezaron muchas personas a decirme, pide asilo político porque tú tienes derecho a asilo político por la situación allá, pide asilo político. Y yo como que, bueno, sí, tal vez es una opción, asilo político puede ser interesante. Y lo empecé a considerar, pero a pesar de que yo estaba encantada con toda la gente que me estaba rodeando en Bulgaria, no sentía como la conexión con el país en sí, primero que nada y principal por el idioma, porque ellos tienen un idioma que es, vamos a decir, similar al ruso, con un alfabeto completamente diferente, súper difícil de aprender, y no sentía como esa conexión, no sé, había algo como que no me cuadraba, y entonces no sentí como que, ok, sí, voy a hacer eso aquí. Pero se me abrió la idea de que tal vez podía aplicarlo en Rumanía, que si era sencillo, como ellos lo decían allá en Bulgaria, también lo podía aplicar en Rumanía, que son países menos comunes, de los que la gente sabe menos. Y yo decía, bueno, aquí seguro que no hay mucha gente pidiendo asilo político, y seguro que si yo pido asilo político, me lo van a dar enseguida. Pero no, estaba equivocada. Cuando regresé a Rumanía para la boda de mis amigos, dije, mejor voy a aplicar el asilo político aquí, porque sentía como más conexión con Rumanía, porque entendía mejor, no estaba 100% dependiente del traductor allá, que yo veía cualquier cosa y no tenía idea porque ni siquiera entendía los símbolos de lo que decía, y necesitaba siempre el traductor. Aquí más o menos entendía una cosita por aquí y por allá, porque ya había aprendido rumano cuando yo era adolescente, y entonces ya tenía como un poquito de conocimiento y me iba a ser mucho más fácil aprender el idioma. Y bueno, para hacer la historia resumida, me negaron la primera solicitud cuando la hice en la policía. Luego tienes derecho a hacer una apelación e ir a la corte, y fui a la corte por primera vez. Me volvieron a negar y después de ahí desistí. Y eso es un proceso súper largo, que para mí se tardó como 1 año y medio, desde que yo hice la solicitud inicial hasta que me negaron el asilo político en la primera corte. Que ahí yo desistí, dije que no más. Y bueno, en ese periodo de que estaba con eso del asilo político, obviamente conocí muchas personas, hice muchas amistades. Ya de lo que me gustaba Rumanía al principio, me gustaba mucho más lugares, paisajes. Había visitado lugares hermosos, la naturaleza hermosa, las montañas me encantaron. Y bueno, obviamente también conocí más que amigos, conocí al quien es actualmente mi esposo. Lo conocí viajando por Rumanía. Bueno, luego me fui de Rumanía cuando me negaron la segunda vez el asilo político. Él tenía planes de viajar por todo el mundo, y bueno, a mí no me sonaba mal la idea. Yo dije, bueno, tal vez, ¿por qué no? Podemos ir a viajar. Y bueno, me fui yo primero a hacer el Camino de Santiago. Luego nos encontramos y viajamos juntos en Europa. Luego viajamos por Asia juntos por mucho tiempo, y luego regresamos a Rumanía y decidimos casarnos, y aquí terminé viviendo, y creo que aquí voy a vivir por muchísimos años más. Me encanta Rumanía, es un país hermoso, aunque la mayoría de los rumanos no están muy contentos con su país, creen que es lo peor de Europa, porque se compara más con países de Europa del oeste, como Alemania principalmente. Y bueno, lo único que a mí no me gusta de aquí es que la gente siempre me pregunta, ¿y qué haces tú aquí en Rumanía? Porque tú, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas, ¿qué haces tú aquí en Rumanía? ¿Por qué te viniste a vivir en Rumanía? ¿Por qué no te fuiste a vivir a Alemania? Alemania es mejor. De tantos países que pudiste escoger, ¿por qué Rumanía? Pero ellos no saben cómo es la vida en países como Venezuela, y que para nosotros esto es un paraíso total. O sea, aquí los problemas que hay, obviamente hay problemas como en todos los países del mundo, incluso hasta los más desarrollados tienen problemas, no son nada para una persona con mi origen. Y bueno, básicamente esa es mi historia con Rumanía. Ahora tal vez puedo agregar qué es lo
las mis tres cosas favoritas de Rumanía. La primera, number one, es la naturaleza, los paisajes hermosos. A mí me encanta subir a las montañas, vivo en una zona que es montañosa y cada vez que subo a cualquiera de los caminos de frente, a cualquiera de las montañas, siempre voy así que, ¡oh, qué hermoso! Por todos lados donde puedo voltear es una hermosura, es hermoso, me encanta la naturaleza hermosa que hay en este país. Lo segundo que me gusta, mi cosa favorita es, aunque tal vez muchas personas vayan a estar de desacuerdo conmigo, la gente. Me gusta sentirme un poquito como en Latinoamérica, vamos a decirlo entre comillas. No es exactamente lo mismo porque no es Latinoamérica es Latinoamérica, pero no es, por ejemplo, Francia. Yo también viví en Francia y la gente siempre está como más seria. Si quieres preguntarle algo a alguien en la calle, a lo mejor te hagan mala cara, como ¿por qué me molestaste? Aquí más bien la gente siempre está dispuesta a ayudarte. Si te ven incluso perdido, pues se van a acercar a ti. Mira, ¿con qué te puedo ayudar? Y me encanta eso, que la gente es súper amigable y muy amable y súper chévere. Y lo tercero es la ensalada de berenjenas, que es como, en realidad no es una ensalada, sino es como un puré que se hace con berenjenas después de haberlas cocinado como en la parrilla y queda espectacular. Para mí eso es una de las cosas que cuando yo como, cuando lo pongo en mi boca, es como que esto es vida, para esto vivimos, para estos momentos de riquísima. Para estos mismos, para estos momentos, estos son momentos de gloria en la vida. Por estos momentos vale la pena vivir. Y bueno, para no hacer este video demasiado largo, eso es en resumidas cuentas mi historia con Rumanía. Espero les haya parecido interesante y espero que tengan la oportunidad, los que no viven aquí, de venirlo a visitar. Y si son amigos míos, por favor, vengan y me visiten, son bienvenidos. Yo les hago un espacio en mi casa, donde sea, visítenme. Y bueno, nos vemos en la próxima. Besitos, chao, chao. Después de haber terminado de grabar mi historia personal con Rumanía, ahora estoy pensando que debería agregar un dato curioso, que es que yo no soy la única venezolana viviendo en Rumanía. En Rumanía hay actualmente alrededor de 150 venezolanos, según lo que me dijeron en la embajada. Cuando yo llegué aquí había muy pocos, solamente había en la ciudad donde yo estaba una muchacha y yo, creo que éramos las únicas. Y ahora, de esos 150 venezolanos que hay en Rumanía, según la embajada me dijeron que la mitad están en Brașov. Y que bueno, es que es algo que a mí me hace muy feliz, porque a pesar de que yo me la llevo muy bien con los rumanos, me encantan, me gusta poder estar en contacto con mi gente, que no es lo mismo, o sea, una persona que te entienda de tus orígenes y con la que uno puede echar broma y que te entienda todos los chistes. Y bueno, eso era lo que quería agregar. Eso es todo, chao.